Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, gente? Espero que estén de maravilla. Yo por mi parte estoy que no me lo creo de la emoción de estar aquí una vez más, listo para desentrañar un tema que de verdad ha sido el cotilleo del momento, un tema que ha dejado a todos, incluso a mí, con la boca abierta y una gran interrogante en la cabeza. Y es que, como ya habrán leído en el título y en la miniatura, hoy vamos a sumergirnos, con buceo de profundidad, en la inesperada, enigmática y para muchos desconcertante decisión que nadie, absolutamente nadie, vio venir. El silencio de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia. Sí, lo han oído bien. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más resonantes, más aclamados y más perseguidos del universo de las telenovelas turcas. Dos figuras que han generado ríos de tinta, mareas de comentarios, oleadas de likes y un fervor comparable al de las estrellas más brillantes de Hollywood, durante un tiempo considerable. Su conexión, esa química que traspasaba la pantalla, bueno, ya saben, todo lo que se ha especulado, imaginado, deseado y analizado sobre ellos, nos ha mantenido, a todos los que somos fans de las series turcas, pegados a la pantalla, a las redes sociales, a los medios especializados y a cualquier fuente de información que pudiera darnos una pista, un indicio, una migaja de lo que realmente sucedía entre ellos. Y ahora, de repente, silencio. Un silencio que, como un eco que resuena en una caverna, ha despertado, ha amplificado y ha multiplicado un montón de preguntas, de teorías y, por qué no decirlo, de especulaciones. Pero antes de que nos lancemos a teorizar a lo loco, como si fuéramos detectives privados con lupa y cuaderno en mano, y para que no se pierdan ni una sola migaja de este análisis, de esta inmersión en el corazón del misterio, les pido, por favor, que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, y que activen la campanita de notificaciones. De esta forma, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando, desmenuzando y diseccionando el fascinante y, a veces, enrevesado mundo de las series turcas y todo lo que las rodea, los actores, los rodajes, los romances, los rumores, las intrigas. Todo. Suscribirse es completamente gratis y a mí, a este humilde servidor, me ayuda muchísimo a seguir adelante, a seguir investigando y a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Así que, ya saben, suscríbanse. Es la mejor forma de apoyar este canal. Bien, ahora sí, vamos al grano. Prepárense para el viaje porque vamos a retroceder en el tiempo, a revivir momentos y a analizar cada detalle para intentar comprender este silencio. Para entender la magnitud de este enigma, primero, debemos retroceder en el tiempo, como si fuéramos en una máquina del tiempo, a una época en la que la chispa, la magia y la ilusión eran palpables, casi tangibles. Recordemos con nostalgia y con la emoción a flor de piel, la época dorada de Erkencikus, o Pájaro Soñador, la serie que lo cambió todo, que unió a millones de personas en todo el mundo frente a la pantalla, y que fue el caldo de cultivo perfecto para que la conexión entre Demet y Can saltara, literalmente, de la pantalla. La química entre ellos era innegable, una fuerza de la naturaleza que parecía electrizar cada escena, cada diálogo, cada mirada. Los rumores de romance, como una mecha encendida, se dispararon, se propagaron y se convirtieron en la comidilla de todos. Para muchos, para la inmensa mayoría de los fans, eran la pareja perfecta, la encarnación de la felicidad, la armonía y el amor, tanto en la ficción, en ese mundo de ensueño que creaba la serie, como en la realidad. Las fans enloquecidas no escatimaban en demostrar su fervor, su apoyo y su incondicional cariño. Soñaban con verlos juntos, con que esa magia trascendiera la pantalla y se materializara en un romance de cuento de hadas. No escatimaban en comentarios, en posts, en likes y en cualquier otra forma posible de demostrar su admiración, su cariño y sus buenos deseos. Redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook se convirtieron en un hervidero de mensajes, de fotos editadas con amor, de vídeos musicales que ensalzaban la belleza de su relación y de teorías que especulaban sobre el futuro de la pareja. La serie, como todos sabemos, fue un éxito rotundo, un fenómeno global que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Su popularidad se disparó como un cohete, traspasando las fronteras de Turquía y llegando a países de todo el mundo, desde España y Latinoamérica hasta Italia, Grecia y Rusia. Y claro, la especulación sobre su relación solo crecía, alimentada por cada gesto, cada mirada y cada comentario. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias y de exclusivas, se hacían eco de cada rumor, de cada insinuación y de cada fotografía. Aunque ellos nunca confirmaron abiertamente estar juntos, aunque siempre mantuvieron una prudente reserva sobre su
Ida privada, las miradas cómplices, los gestos de cariño en eventos públicos, las publicaciones en redes sociales, que dejaban entrever una conexión especial, alimentaban las esperanzas de los fans, que esperaban ansiosamente una confirmación oficial. Incluso, y esto demuestra el nivel de expectación que se había creado, hubo quienes llegaron a creer que ya estaban preparando una boda secreta, un evento que sellaría su amor y que los convertiría en la pareja más envidiada del mundo del espectáculo. Luego llegó el momento crucial, la decisión que marcaría un antes y un después en sus vidas. Can Yaman decidió probar suerte en Italia, buscando nuevas oportunidades en la actuación internacional, un nuevo reto que sin duda suponía un cambio radical en su carrera y en su vida personal. Esto, por supuesto, generó una nueva ola de expectativas, de interrogantes y de especulaciones. ¿Mantendrían una relación a distancia? ¿Cómo afectaría este nuevo rumbo a su posible romance? ¿Se verían más a menudo? ¿Cómo compatibilizarían sus agendas profesionales? ¿Cómo afrontarían la separación física? Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, donde el misterio se intensifica y donde las preguntas se multiplican. Si bien es cierto que cada uno siguió su camino profesional, con sus propias metas y ambiciones, y que sus agendas se hicieron más y más apretadas, especialmente con Can en Italia y Demet en Turquía rodando otros proyectos, los rumores sobre su relación comenzaron a disminuir, a diluirse como un azucarillo en un vaso de agua. Las apariciones juntos en eventos y actos promocionales se hicieron menos frecuentes. Los intercambios en redes sociales, que antes eran constantes y abundantes, se volvieron sutiles, esporádicos y menos frecuentes. Las dedicatorias, los comentarios llenos de cariño y los mensajes enigmáticos se hicieron más escasos. Y, de repente, el silencio. Un silencio que contrastaba, de forma abrupta y desconcertante, con la efervescencia, con la pasión y con la euforia que los había rodeado hasta ese momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio repentino? ¿Qué desencadenó este silencio sepulcral? Bueno, las razones pueden ser múltiples, complejas y, como no podía ser de otra manera, llenas de matices. Y es aquí donde las teorías comienzan a florecer, a multiplicarse y a dar forma a un rompecabezas que, a día de hoy, sigue sin estar completamente resuelto. Una de las teorías más populares, y quizás la más sencilla, la que apela a la lógica y al sentido común, es que la relación, simplemente, no funcionó. La distancia, que es el gran enemigo del amor, las exigencias de sus respectivas carreras, que les robaban tiempo y energías, la falta de tiempo para verse, para compartir momentos y para fortalecer su vínculo, pudieron haber desgastado la relación, hasta que, finalmente, se rompió. Es algo que lamentablemente le ocurre a muchas parejas, incluso a las que son consideradas perfectas desde fuera, a las que parecen destinadas a estar juntas para siempre. La distancia, la falta de comunicación y el desgaste emocional pueden ser obstáculos insuperables para cualquier relación, por intensa que sea. Otra teoría, mucho más compleja y llena de aristas, apunta a la presión mediática y al escrutinio constante al que estaban sometidos. La fama, como sabemos, tiene un precio, y a veces ese precio incluye la pérdida de privacidad, la dificultad de mantener una relación de forma discreta y la constante intromisión de los medios de comunicación y de los fans en su vida personal. Puede ser que la pareja, cansada de la presión, de las especulaciones y de las críticas, haya decidido alejarse, tomar distancia y proteger su privacidad, su intimidad y su bienestar emocional. Quizás ambos o uno de los dos no supieron, o no pudieron, lidiar con la intensa exposición mediática y prefirieron poner fin a la relación para preservar su salud mental y su felicidad. También existe la posibilidad de que haya habido desacuerdos profesionales, de que sus caminos, en algún momento, no se alinearan. Sabemos que Can Yaman siempre ha tenido muy claras sus ambiciones, que es un actor con una visión muy definida de su carrera y que ha luchado por proyectar una imagen concreta de sí mismo. Quizás en algún momento sus ambiciones profesionales, sus metas y sus proyectos no coincidieron con los de Demet, y eso generó roces, diferencias y finalmente, una separación amistosa o quizás, no tanto. Puede que las decisiones profesionales de uno de los dos, o de ambos, hayan afectado a la relación, hasta el punto de hacerla insostenible. Y no podemos descartar la hipótesis, quizá la más romántica, de que simplemente decidieron mantener una relación discreta, lejos del ojo público, alejada de los focos y de la vorágine mediática. Quizás cansados de las especulaciones, de la presión y de la constante expectación, decidieron mantener su relación fuera del alcance de los medios, sin hacer ningún anuncio oficial, sin dar explicaciones y sin alimentar los rumores.
Puede ser que en un intento de proteger su amor y de vivir una vida más tranquila y más privada, hayan optado por alejarse de los focos y por mantener su relación en secreto, como una joya preciosa que se guarda con recelo. Sea cual sea la razón, o la combinación de razones, lo cierto es que el silencio de Demet y Can en Italia es innegable. Ya no los vemos juntos y las pocas interacciones que tienen en redes sociales son muy sutiles, escasas y a veces hasta ambiguas. El hecho es que desde que Can se instaló en Italia, el silencio ha sido casi ensordecedor, como si una campana de cristal hubiera cubierto su relación. Los fans, que estaban acostumbrados a recibir noticias, fotos, vídeos y comentarios, se encontraron con un vacío, con una sensación de orfandad, con la incertidumbre y con el desconcierto. Y en el mundo de las redes sociales y de la farándula, el silencio suele ser tan revelador como la propia información, un indicio de que algo ha cambiado, de que algo ha terminado o de que algo se está gestando en la sombra. Pero, ¿qué ha sucedido con ellos individualmente? ¿Cómo han afrontado esta nueva etapa de sus vidas? Bueno, Can ha continuado con su carrera en Italia, protagonizando series y películas con gran éxito como Viola come il mare o Sandokan. Su popularidad sigue intacta, sus fans italianos lo adoran, lo siguen y lo apoyan incondicionalmente. Su vida parece estar centrada en su trabajo, en su adaptación a su nueva vida en Italia y en la búsqueda de nuevos retos profesionales. En cuanto a Demet, también sigue brillando en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos publicitarios, demostrando su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Aunque no se ha confirmado ninguna relación sentimental oficial, Demet siempre ha sido muy discreta con su vida privada, protegiéndola celosamente y manteniéndola alejada del ojo público. Y aquí es donde la historia se complica aún más, donde las preguntas se multiplican y donde las especulaciones se intensifican. ¿Significa este silencio el fin definitivo de cualquier posibilidad de relación entre ellos? ¿O simplemente se trata de un paréntesis, un descanso necesario, un tiempo de reflexión, antes de volver a estar juntos? ¿Podría haber un reencuentro, una reconciliación, una segunda oportunidad? La verdad es que no lo sabemos, solo ellos conocen la verdadera historia, la verdad oculta tras ese silencio. Pero lo que sí podemos decir es que su relación, o la falta de ella, sigue siendo un tema de conversación recurrente entre sus fans y los medios de comunicación. Sigue generando interés, expectación y curiosidad, demostrando que su conexión, su química y su historia han dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Este silencio, en definitiva, nos recuerda que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, que están sujetas a la presión de la fama, a la distancia, a las expectativas de los demás y a la constante mirada del público. A veces lo mejor es alejarse, tomarse un tiempo para uno mismo, para reflexionar, para sanar heridas y para volver a conectar con lo que realmente importa, con los verdaderos sentimientos y con la autenticidad. Y a veces el silencio es la mejor respuesta, la mejor forma de protegerse y de preservar la intimidad. En resumen, el silencio de Demet y Can en Italia ha sido un tema que ha generado mucha especulación y debate, un misterio que ha alimentado la imaginación de sus fans y de los medios de comunicación. Aunque las razones de este silencio son inciertas, las teorías apuntan a diferentes factores, como la distancia, la presión mediática, los desacuerdos profesionales y, por qué no, la decisión de proteger su privacidad. Lo que sí es cierto es que este silencio ha dejado a muchos fans con la intriga, con la esperanza de que algún día se revele la verdad, se desvele el misterio y se conozca la verdadera historia detrás de esa pausa, de ese silencio. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterioso silencio de Demet y Can. He intentado desmenuzar el tema, analizarlo en profundidad y ofrecerles diferentes perspectivas, para que puedan formarse su propia opinión. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y teorías sobre lo que creen que ha pasado entre Demet y Can. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Creen que el silencio es definitivo o que puede haber una segunda oportunidad? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus hipótesis. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y no olviden, seguimos investigando.